Hola, bienvenidos a una jornada más de actividades. Hoy les presentaré el tema clasificación y funciones de los organizadores gráficos. Área Lengua y Literatura, nivel bachillerato. Docentes, licenciada Patricia Palma Santos, máster Víctor Solórzano, licenciado Washington Vera Rodríguez. Antes ya hemos tratado este tema que es de suma importancia. Hoy vamos a recordar qué son los organizadores gráficos. Los organizadores gráficos son herramientas que permiten organizar la información de una forma visual, facilitando el aprendizaje, dado que permiten plasmar el contenido educativo de una forma más dinámica, contribuyendo a que sea el alumno quien organice la información. Su elaboración permite poner en práctica diferentes habilidades, comparar datos, ordenar acontecimientos y estructurar la información. A más de esto, hay específicamente otras funciones de los organizadores gráficos. En palabras sencillas y claras, los organizadores gráficos nos permiten jerarquizar, ordenar, relacionar, comparar ideas o diferentes tipos de información. De allí surge su trascendencia. Es importante que nosotros aprendamos a diferenciar los tipos de organizadores gráficos según sus funciones. A continuación te presentaremos los 15 tipos de organizadores gráficos más comunes, sus características y qué tipo de contenido suelen tener. Los mapas conceptuales. En mi experiencia, en las aulas de clases, he escuchado en diferentes lugares que a todos los organizadores gráficos les llamamos mapas conceptuales. Ese es un error muy común, pues los mapas conceptuales permiten mostrar relaciones entre diferentes conceptos. Los datos son expuestos de forma sintética, pero relacionándola con otras ideas de forma clara. Todos los organizadores gráficos tienen sus propias características y funciones. No todos se llaman mapas conceptuales. Un buen mapa conceptual es aquel en el que se parte de información más amplia y progresivamente se va hacia los detalles más concretos. Este tipo de organizadores requieren el uso de conectores y preposiciones. Allí un ejemplo. También tenemos los organigramas. Este tipo de organizador es muy útil. Muestran cómo está organizada de forma jerárquica una entidad, ya sea en una empresa, el personal de un hospital o el profesorado de un instituto. Allí tenemos un ejemplo. También tenemos el reconocido diagrama de Venn. Como ya hemos estudiado anteriormente, estos se presentan como círculos que se solapan parcialmente. Cada uno de ellos representa una categoría y reciben el nombre de conjuntos. Este tipo de organizador sirve para relacionar ideas, para establecer semejanzas y diferencias. Podemos utilizarlo en cualquier disciplina o asignatura. Allí un esquema. Los cuadros comparativos. Otro tipo de organizador muy útil en nuestro proceso de aprendizaje. Consisten en tablas donde se pretende averiguar las principales diferencias y semejanzas entre dos o varios elementos. Es decir, este es otro tipo de organizador que me permite relacionar ideas, conceptos o cualquier tipo de información. En este encontramos columnas donde se suelen poner los temas y filas en donde se indican los aspectos a evaluar. Los cuadros sinópticos. También es muy usual y muy común escuchar este tipo de organizadores, ya que lo utilizamos de manera frecuente.
¿Qué son los cuadros sinópticos? Estos se utilizan para ordenar la información de alguna temática siguiendo una jerarquía, es decir, desde lo más importante hasta lo menos importante. Se parecen a los organigramas, pero no describen la organización de un grupo de personas, sino cómo se organiza el tema tratado, además de facilitar ver qué ideas son las principales. Los cuadros sinópticos se representan a través de tablas o llaves. Por otra parte tenemos las telarañas. Se utilizan para mostrar la relación entre una categoría, la cual se coloca en el centro de la telaraña, y otras que se colocan a su alrededor. Se diferencian de los mapas conceptuales porque son muy esquemáticas, sin recurrir a conectores para facilitar su lectura en voz alta. También son diferentes de los mapas de ideas porque en las telarañas sí hay jerarquía, como podemos observar en la imagen. Las líneas de tiempo, muy útil en la asignatura de ciencias sociales, por ejemplo, y en las diferentes materias que nosotros trabajamos en el ámbito educativo. Permiten ver de forma esquemática cuando ocurrieron acontecimientos ordenados en función de sus fechas cronológicas. Como mencioné anteriormente, son muy utilizados en disciplinas relacionadas con la historia y las asignaturas relacionadas con esta. Allí un ejemplo. Los esquemas son básicamente resúmenes visuales de un tema. Son muy útiles para empezar a repasar un contenido, dado que, al igual que los mapas de ideas, pueden utilizarse como primera fase del estudio. Cadena de secuencias. Es una herramienta en la que se representan series de eventos, como los que ocurren en un proceso. Estos eventos son representados en círculos y se relacionan entre ellos mediante flechas. Son muy útiles a la hora de estudiar eventos históricos o sobre procesos biológicos como el ciclo de la fotosíntesis. Allí un esquema, hay otros modelos en la cual nosotros podemos representar. Mapa de carácter. Se utiliza para analizar el carácter de un personaje histórico o literario. Está acompañado de la imagen del personaje y, como lo indica, alrededor señalamos las características o cualidades de la persona a la cual nosotros vamos a describir. Rueda de atributos. Se dibuja un círculo que representa una rueda y en su centro se coloca el tema del que se está hablando. A su alrededor se describen los atributos principales. Es muy útil en el ámbito de la educación, ya que si se presenta en blanco, ayuda a los alumnos a sentirse motivados para rellenarlo y el aprendizaje ocurre de forma amena. Allí un ejemplo. La mesa de la idea principal. Sirve para representar de forma visual la relación de una idea principal y sus detalles, como podemos observar a continuación. Diagramas causa-efecto. Estos diagramas son una herramienta que facilita encontrar las raíces de un determinado problema, analizando todo aquello que está implicado. Consta de una línea principal o espina que señala el problema en el lado derecho. Arriba y abajo de la espina se muestran las diferentes causas que han influido en la aparición del problema. Allí podemos observar el esquema y este es el reconocido o reconocida espina de pescado. Diagrama de flujo. Se trata de una representación gráfica de un proceso lineal.
Cada paso del proceso es descrito de forma muy sintética y se indican sus relaciones mediante flechas. Permite tener una idea rápida de los pasos implicados en un proceso. Bien, después de haber conocido los diferentes tipos de organizadores y las funciones que estos cumplen, te proponemos la siguiente actividad. Identifique los organizadores gráficos aprendidos y ubique su respectivo nombre. Actividad número 2. Identifique el organizador gráfico para ordenar la siguiente información. Es decir, en este vamos a seleccionar un organizador gráfico que sea oportuno, pertinente para esquematizar la información que se facilita en esta lámina. No olvides guardar tus actividades de la asignatura en tu caja portafolio. Ya en pocos días estaremos iniciando el proceso de revisión. Si hay alguna duda o inquietud, no duden en comunicar a su maestro. Que tengan un excelente día lleno de bendiciones. Muchas gracias.